Muy bien, antes de continuar, quiero que vean la guía práctica que van a trabajar esta semana y que tienen hasta el día sábado, sábado 22 de la próxima semana para finalizarlo. Van a ingresar al servidor MySQL, van a listar las bases de datos que contiene el servidor. Por ejemplo, acá van a ingresar al servidor MySQL a través de la consola. Van a listar las bases de datos utilizando el comando shows database. Van a crear una base de datos llamada Word. Van a crear un usuario llamado Word Admin y le van a dar el privilegio de conectarse desde el mismo host y le van a dar los permisos completos sobre la base de datos que crearon en el paso anterior. Y de contraseña le van a poner MySQL. Van a verificar que ese usuario que han creado únicamente tenga acceso a esa base de datos. Van a descargar un backup de la U virtual y lo van a restaurar en la base de datos creada. Van a ejecutar la siguiente sentencia. Luego van a hacer uso de una sentencia explain y me van a contestar qué es el que interpretaron del resultado. Van a crear un índice si lo aplica. Nuevamente van a ejecutar el comando explain y me dicen cuál es el resultado obtenido. Eso es lo que van a hacer para esta semana. Entonces, ya que les puse en contexto, ahora quiero que me presten atención a los comandos que vamos a realizar, que son los mismos que van a utilizar para resolver la guía práctica de la semana. ¿Dudas hasta este momento? Muy bien. Por defecto, cuando instalamos MySQL, debemos de tener por lo menos 3 bases de datos. Debemos de tener Information Gem, la cual nos da la metadata de las bases de datos. Debemos de tener la base de MySQL, en la cual se encuentran los usuarios, los privilegios que tienen los usuarios sobre las diferentes bases de datos, la configuración de los servidores en caso de que hagamos una replicación o un clúster. Y tenemos la base de datos test, que es una base de datos que está vacía y que su destino es servir para pruebas. Yeah, got it. ¿Consultas a este momento? Pueden utilizar PHP-MyAdmin como gestor como interfaz para la base de datos. Sin embargo, me interesa que lo hagan, que las consultas las realicen de forma... también pueden utilizar el Workbench. De hecho, acá, en la U virtual, yo les he puesto acá uno HeidiSQL, el cual se los puse porque es una interfaz bien simple, no consume muchos recursos y considero que les puede ser de gran utilidad. También pueden utilizar la consola de comandos, pero quiero que estemos claros que es muy importante que practiquen los comandos y que los entiendan, porque les va a ser de mucha utilidad para el parcial.
Bueno, como les estaba comentando, tenemos 3 bases de datos que vienen por defecto con la instalación del MySQL. Information Schema, que es la metadata de todas las bases de datos. MySQL, que acá se encuentran los privilegios, los usuarios definidos, la configuración de los servidores cuando se hace replicación o cuando se hace un clúster para tener alta disponibilidad, y la base de datos test, que es una base de datos de prueba. Muy bien, ¿cómo nos podemos conectar al servidor de base de datos? Este comando que ven acá lo que indica esta es la forma de conexión estándar a través de SSH a servidores Linux, el cual es MySQL, que es el nombre del programa, ¿verdad? -h, que indica cuál es el host al que nos vamos a conectar. Quiere decir que aquí puede ser una IP o puede ser un dominio. -u, el usuario con que nos vamos a indicar, y -p y nos va a solicitar el password. Ahora, en Windows eso lo podemos ver si nosotros agarramos acá una consola, el símbolo del sistema, y nos vamos a la instalación del WAMP, MySQL, luego Vim, MySQL, y ahora podemos poner MySQL -h localhost -u root -p y le damos enter. Bien, me faltó todavía llegar a la carpeta bin. Nos pide el password, de momento no tiene password, y listo, entramos a el servidor MySQL. Con Show Database podemos listar las bases de datos que tenemos creadas. Ok, ahora, esa es una forma de ingresar a nuestro servidor de base de datos. Luego tenemos acá, por ejemplo, MySQL, consola de MySQL, le damos enter y ya estamos dentro de nuestro servidor. Otra forma que tenemos es utilizando un cliente MySQL que nos dé interfaz gráfica. Con el WAMP tenemos uno que se llama phpMyAdmin. Acá definimos el usuario. Y ya estamos también dentro del servidor de base de datos. Y también les puse en la U virtual acá uno que se llama HeidiSQL, que es bastante liviano y que lo vamos a ejecutar. Acá ya tengo una conexión, pero vamos a crear una nueva. La vamos a crear como root. No tiene contraseña. Y listo. Entramos al servidor. Ok. ¿Dudas hasta el momento? Luego tenemos el comando show database, que ya lo vimos, que nos sirve para listar las bases de datos que tenemos creadas en nuestro servidor. Para cambiarnos de base de datos utilizamos el comando use. Por ejemplo, acá use boletín, y si yo ejecuto show tables, veo las tablas que tiene creada
la base de datos boletín. Pero yo también puedo hacer use test y luego un show tables para ver las bases de datos, las tablas que tiene test. También podemos hacer use IMIPE show tables para ver las bases de datos que tiene creada, perdón, las tablas que tiene creadas la base de datos. Ahora, si yo quiero ver la definición de una tabla, yo puedo hacer desc, nombre de la tabla, por ejemplo, backup. Y entonces voy a tener la información de qué campos tiene, qué tipo de datos con su longitud, si acepta nulos, si es algún tipo de llave, si tiene algún valor configurado por defecto y si tiene alguna opción extra que modifique al campo. Pudiera ser acá un constraint. También tenemos acá sí, el MySQL Developer también es un cliente gráfico para MySQL, ¿verdad? Ok. Sigamos viendo comandos. Para listar las tablas abiertas de una base de datos, utilizamos show open tables. Acá, from, nombre de la base de datos. ¿Cuándo se encuentran abiertas las tablas? Cuando se están ejecutando sentencias SQL sobre las mismas. Para mostrar el comando de DL utilizado para crear una tabla, utilizamos show create table, nombre de la tabla. Acá. Veamos. Show create table backup. Y lo que nos devuelve es el comando que utilizamos para crearlo. De hecho, este comando lo vamos a hacer mejor acá. Vamos a poner use. Estábamos en IMIPE y le vamos a poner desc backup y show create table backup. Vamos a ejecutar las consultas. Vamos a ver si lo copiamos y lo vemos mejor acá. Ok. Y como pueden ver, esta es la sentencia utilizada para crear esa tabla. Aquí pueden ver que el motor de almacenamiento de esa tabla es InnoDB. Y que la codificación es UTF-8. ¿Consultas hasta este momento? Your line is now muted. Your line is now unmuted. Hola, ¿me escuchan? UTF-8 es la codificación de caracteres utilizado.
La codificación de caracteres es el conjunto de caracteres que tenemos disponibles. Por ejemplo, en el alfabeto estadounidense no existe la ñ, ¿verdad? En el alfabeto español salvadoreño sí existe la ñ. Entonces, al conjunto de caracteres disponibles que tenemos para utilizar, lo llamamos codificación. ¿Se comprende eso? Muy bien. ¿Cómo podemos hacer un backup de la base de datos? Para hacer un backup de la base de datos utilizamos el comando mysqldump. Pero mysqldump no lo vamos a ejecutar dentro de nuestro servidor, sino que es un programita externo que se encuentra en la misma ubicación acá, donde se encuentra el programita que nos permite interactuar con el servidor. Entonces, por ejemplo, me voy a dar quick acá. Y en esta ruta que tenemos acá, wamp bin mysql, mysql bin, acá podemos hacer un backup de la base de datos haciendo mysqldump -c para que sea completo, nombre de la base de datos, por ejemplo teníamos imipe, y luego el símbolo de mayor que indica a dónde lo vamos a respaldar. Entonces yo lo voy a pegar acá en la carpeta prg, acá, y de nombre le voy a poner imipe punto la fecha de hoy, que es 13 de agosto 2015.sql. Le doy un enter. Ok, y ahí me está regañando porque dice que no tengo acceso correcto con el usuario que estoy utilizando. Veamos si nos deja ponerle así. Ok, si nosotros revisamos acá en la carpeta de PRG4, aquí tengo un archivo imipe, tal como lo definimos, que tiene todo el backup de la base de datos. Ahora, para restaurar una base de datos, pues lo que debemos de hacer es de la siguiente manera. Como yo ya tengo un backup acá, voy a eliminar la base, drop database imipe, listo. Y si nosotros vemos choose database, ya no tenemos imipe. Antes teníamos 13 bases de datos, ahora 12.
Vamos a hacer create database y MIPE. Y ahora vamos a restablecer el backup. Para restablecer el backup lo vamos a hacer de la siguiente manera. MySQL -u root, le vamos a poner el nombre de la base de datos y MIPE, y ahora el símbolo de menor que. Copiamos la ruta del archivo y le habíamos puesto imipe.1308.2015.sql. ok, le vamos a dar use imipe y le vamos a dar choose tables, y observen que la base de datos está vacía. Vamos a ejecutar la restauración. Y ahora nuevamente ejecutamos el comando show tables y ya tenemos nuevamente las 20 tablas con información. También podemos recuperar una tabla en particular, también la podemos recuperar, pero para eso tenemos dos opciones: o tener un backup de la tabla, solo de la tabla, o del backup que ya tenemos acá, que hemos creado. De este backup que tenemos acá, podemos copiar acá la definición de la base de la tabla junto con toda su información. Lo copiamos en un archivo aparte y únicamente le restauramos esa tabla. Siempre que borramos por error, vamos a poder recuperar si tenemos el respaldo. Allí depende de qué tan actualizado tengamos nuestro respaldo. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas al respecto? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Les voy a enseñar otra manera de restaurar una base de datos. Quiero que vean. Ahorita show database. Tenemos 13 bases de datos y acá tengo una base de datos que se llama Sakila. Esta base de datos Sakila es una base de datos de ejemplo que tiene MySQL. La descargué del sitio oficial de MySQL. Tenemos dos archivos SQL, uno que tiene la definición de las tablas, este que solo tiene la definición de las tablas, y tenemos también este archivo de acá que lo que contiene son los datos de las tablas. Entonces, observen cómo vamos a crear esta base de datos. ¿Cómo la vamos a hacer? Primero, create database Sakila y le damos enter. Ahora si vemos choose database, database, ahí está. Ahora para restaurarlo, primero me voy a cambiar a la base de datos Sakila
Y ahora quiero que vean lo que voy a hacer. Primero vamos a corroborar que esté vacía para que vean. No tiene nada. Y ahora le voy a poner source de fuente. Y me voy a ir a la ruta donde se encuentran los backups. Y voy a ejecutar restaurar el primer backup, que se llama Sakila Shema SQL. Le doy enter y comienza a ejecutar las consultas. Ahora si le doy show tables, tenemos 23 tablas. Pero si nosotros queremos ver si las tablas tienen datos, las tablas están vacías. Vamos a consultar otra tabla, por ejemplo store. Y como pueden ver, la tabla se encuentra vacía. Entonces ahora vamos a restaurar los datos haciendo uso del archivo backup sakila-data. Ok, nuevamente source, la ruta del archivo, y ahora es sakila-data.sql. Listo. Nuevamente show tables, y si ahora ejecutamos select from actors, bueno, le vamos a hacer un count para que nos diga cuántos registros tiene. Vemos que tiene 200. Si nosotros seleccionamos otro, por ejemplo film, vemos que tiene 1000 registros. Ok, de esta manera hemos restaurado también una base de datos. ¿Dudas hasta este momento? ¿Algo que no se comprenda? Si se fijan, ahorita hemos hecho lo siguiente. Hemos ingresado al servidor MySQL, hemos listado las bases de datos utilizando el comando show database. Hemos creado una base de datos, en este caso llamado Sakila, ¿verdad? Y hemos restaurado el contenido de la base de datos. Vamos a crear un usuario. Quiero que vean algo. Acá me conecté. Me conecté como root. Y como root yo tengo acceso a todas las bases de datos. ¿Sí? Ahora voy a crear un usuario que solo tenga acceso a la base de datos Sakila. Y también va a tener acceso a la base de datos test porque es público. Y va a tener acceso a la base de datos Information Schema porque todas las bases de datos tienen metadata en esa base de datos. Ok. Lo que vamos a hacer, quiero que vean acá, es que para gestionar cuentas de usuario tenemos dos comandos. Tenemos grant y revoke. Grant lo que hace es crea una cuenta de MySQL y le especifica los privilegios. Y revoke lo que hace es quitarle los privilegios de una cuenta. Sin embargo, no borra la cuenta, solo le quita los privilegios. Cuando nosotros utilizamos este comando, nosotros tocamos 4 tablas de la base de datos de MySQL. User, porque creamos un usuario. DB, porque le decimos
en qué base de datos tiene privilegios. Tables, porque le decimos en qué tablas de la base de datos tiene privilegios. Y las columnas, porque le decimos en qué columnas tiene privilegios. Quiero que vean esto. Acá dice grant on, los privilegios que le vamos a otorgar. On, objeto, que es la base de datos. El nivel, que si va a ser por tablas, si va a ser por columnas. El usuario que va a tener. El host desde el cual se van a conectar. Y el password que va a tener. Regálenme 5 minutitos que voy a mover el carro, por favor. Regálenme 5 minutitos. Gracias, les agradezco por confirmarme. Observen acá, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar grant. Le vamos a dar all para decirle todos los privilegios. Eso significa que va a poder crear tablas, crear procedimientos, trigger, que va a poder ejecutar sentencias SQL. Grant all. Luego le vamos a decir en dónde. Le vamos a decir en la base de datos Aquila. Y le vamos a decir que en todos los objetos, llámese objetos, vistas, procedimientos, tablas. Luego le vamos a decir cómo se va a llamar el usuario. Le vamos a poner Aquila admin. Le vamos a decir que se va a conectar desde la misma máquina, localhost. Y que va a tener como password identify por, y de password le vamos a poner MySQL. Le damos enter y nos está regañando. Veamos. Sí, acá. Primero nos falta on, Aquila. Y luego acá nos hace falta desde dónde. Ok, es grant all privilege on base de datos. Y acá pudiéramos poner una tabla. Por ejemplo, pudiéramos poner solo en actor, solo en film. Pero como quiero que tenga en todas las tablas, voy a poner el símbolo de asterisco. Si yo pusiera acá el símbolo asterisco, le estoy diciendo que tiene privilegios en todas las bases de datos del servidor. Prácticamente le estoy dando una cuenta de administrador. Pero como solo quiero que sea Aquila, le vamos a poner Aquila. Luego que se conecte con el usuario Aquila admin desde localhost identificado como con el password MySQL. Ok. ¿Consultas hasta el momento? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a refrescar los privilegios utilizando flush privilegios. Y ahora vamos a verificar los privilegios que tiene el usuario. Show grant. For Aquila admin.
Claro, aquí hay que tener cuidado. Hay que poner, tal como definimos la cuenta, Sakila, arroba, localhost. ¿Ok? Entonces acá nos dice de que tiene únicamente a la base de datos Sakila. Déjenme ver cómo podemos consultar. No recuerdo muy bien. Entonces acá únicamente tenemos que estar pendientes de ver acá en qué objetos son en los que tiene permisos. Si se fijan acá, tenemos este porque está sobre la base de datos de Sakila. Ahora, si nosotros venimos acá, hola, ¿me escuchan? ¿Todavía me escuchan? Muy bien, vamos a crear una nueva conexión. Le vamos a poner Sakila admin. Y si el usuario lo hemos creado correctamente, no nos deberían de aparecer todas las bases de datos. Así como a root, aquí a root le aparecen todas las bases de datos. Solo nos debería de aparecer Sakila, Information Schema y Test. La IP del servidor, como es localhost, dejamos la que tiene. Sakila admin. Le vamos a poner acá que el usuario se llama Sakila admin y de contraseña le pusimos MySQL y en este momento nos debería de ver, aquí está, solo las bases de datos a las que tiene permiso, que es Sakila, la que tiene permisos completo, Information Schema, que solo es de lectura por la metadata de la base Sakila, y Test, que es la base de datos de prueba. Le damos a abrir y si se fijan, únicamente tengo acceso a las 3 bases de datos que les mencioné. Ahora, si nos vamos acá al phpMyAdmin, aquí estamos como root y podemos ver todas las bases de datos como root. Ahora, si nos logueamos como Sakila admin, únicamente vamos a ver las 3 bases de datos. Test, que es la base de datos de prueba, Information Schema, que es la de metadata, y Sakila, que es en la que somos propietarios. ¿Consultas hasta este momento? ¿Todo bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Consultas hasta este momento? Muy bien. Si se fijan, acá en la guía
Ya ingresamos al servidor, listamos las bases de datos, creamos una base de datos, hemos creado un usuario utilizando Grant, le dimos permiso a la base de datos que creamos en el paso anterior, únicamente desde el localhost, con una contraseña de MySQL. Hemos restaurado la base de datos utilizando el comando search. Y ahora vamos a ver un comando llamado explain. Recuerden que si tienen consultas, no duden en hacerlas. Muy bien. Quiero que vean acá. Show tables, por ejemplo. Vamos a ver. Desk film. Oh, no tenemos base seleccionada, entonces use Sakila desk film. Quizás voy a hacer uso mejor acá de este cliente. Para que vean los resultados mejor. De hecho, si ejecutamos esto, no tenemos permiso. Observen, porque le estamos diciendo que use la base de datos IMIPE. Y entonces el usuario Sakila tiene acceso denegado. Ok, le vamos a poner acá use Sakila show tables para ver las tablas. Y luego le vamos a dar acá desk films. Le damos F9 acá, mejor acá, seleccionamos y acá, y como pueden ver nos devolvió dos resultados, uno todas las tablas y otro las columnas que tiene la tabla film. Veamos, le vamos a hacer show index from film. Eso lo que hace es decirme los índices que tiene la tabla. ¿Ok? Tiene, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4 índices. Uno es primario y está en la columna Film ID. Otro que es título. Otro que es una llave foránea en el campo Language ID. Y otro en el campo Original Language ID. Muy bien. Vamos ahora a hacer un select from film. Y le vamos a poner un limit de 20 registros. Uy, me faltó la I. Aquí está. Y ya tenemos los primeros 20 registros. Ahora quiero que vean lo siguiente. Vamos a filtrar la consulta acá por el rating. Y le vamos a hacer select from film where rating. Y le vamos a poner acá like PG.
Voy a copiar la sentencia abajo y le voy a poner acá explain. Le voy a dar ejecutar. Ok. Aquí tengo los primeros 20. Acá tengo todas las películas que tienen un rating de PG o PG-13 según la condición que pusimos. Y luego acá tengo la explicación de la consulta. La consulta que hicimos es una simple, no lleva unión, es a la tabla film. Y acá que dice en el type, dice todos, significa que tuvo que recorrer todos los registros de la tabla, que son 1000, para devolver el resultado. Ahora veamos otro ejemplo. Hagamos una unión. Veamos si tenemos acá, aquí la R. Ese es muy feíto. Vámonos acá a imágenes. Veamos este. Ver imágenes. Ver imagen. ¿No? Ver imagen. Tenemos country, city y address. Y tenemos customer. Ok, si yo quiero saber qué país es el que tiene más customers, más clientes, creo que esta imagen está mala. Veamos otro. Esa no me gusta. Ok, vamos a detener un momento el video.